noviembre del 2019, Bolivia no solo ha sufrido un golpe militar, policial, cívico y eclesiástico, también ha experimentado un golpe mediático después de los gravísimos hechos ocurridos el 10 de noviembre. Los medios de comunicación hegemónicos abordaron lo sucedido desde una posición de anuencia para con los golpistas. Mientras en Bolivia se registraban más de 35 muertos a manos de la represión por parte de las fuerzas estatales, más de 1.000 heridos y más de 500 detenidos y torturados. El 13 de noviembre asumió como ministra de Comunicación Roxana Lizárraga, quien inmediatamente amenazó a los periodistas declarando que y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana. Si el movimiento al socialismo no ha respetado su constitución política del Estado durante todos estos años, desde que aprobó la constitución política del Estado, este gobierno de transición sí lo va a hacer y lo va a hacer respetar. Ministra, ¿tienen tal vez algunos periodistas bolivianos extranjeros que ya estarían identificados porque están causando sedición en Bolivia? Sí, ya, ¿no? Se tiene. Porque ya se tiene y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes en todo esto. En la ciudad de Cochabamba, 2 emisoras comunitarias, ambas del sector cocalero, sufrieron la quema total de sus equipos, ubicados en la sede de las 6 federaciones del trópico. Los vándalos criminales lograron su cometido dejando en cenizas los ambientes de los 5 pisos del edificio, donde funcionaban las repetidoras de ambas emisoras, Radio Causachuncoca y Radio Soberanía. En la ciudad de La Paz, periodistas y colaboradores de los medios de comunicación estatales, Televisión Boliviana y Radio Patria Nueva, tuvieron que abandonar la redacción cuando unos manifestantes cercaron el edificio. Bajo amenaza, tuvieron que dejar de transmitir sus programas. Hay total impunidad para estos atentados, donde estaban involucrados grupos de choque de corte fascista bajo el manto de Ciudadanos en Vigilancia, disque por la recuperación de las libertades y la democracia. Medios de comunicación como PAT, ATV y Aviala Televisión sufren un acoso político-judicial por parte de Lizárraga, quien empieza además una asfixia económica al suspender el pago de la difusión ya realizada, como cualquier nuevo, con el Ministerio de Comunicación. Un problema que afecta directamente a los trabajadores de los medios mencionados. Aquí hay que ser claro cuando queremos decir hasta qué punto los medios de comunicación jugaron un papel, lamentablemente, yo diría, de complicidad con el gobierno de lo que es ahora la señora Áñez. Cuando se llega previamente al golpe de Estado, hemos visto y hemos comprobado que prácticamente todo era colocar sobre el escenario de los entrevistados la manifestación de por dónde iba a darse este golpe de Estado. Es más, cuando vino y se dio los días post el golpe de Estado, cuando encontramos en la calle paralizados los lugares céntricos de las grandes ciudades, los medios servían muy de cerca a quienes eran los protagonistas de ese entonces. Las entrevistas, sus voceros, sus analistas eran en función de quienes estaban alentando la caída del golpe de Evo Morales. Yo creo que a estas alturas hemos sido testigos los bolivianos de cómo esta composición cívico, político y medios de comunicación, y por qué no decir inclusive la Iglesia Católica, jugaron un rol para la caída de Evo. Es a estas alturas que yo me atrevo a decir hasta qué punto nos tenemos que dar cuenta de lo que pueden ser otros episodios a futuro, sin quitar de lado la manifestación, yo diría, muy evidente de complicidad que tuvieron los medios de comunicación en todo el proceso.
Desde la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia, la represión a la prensa y los intentos de montar un gran cerco mediático, lo que se intenta esconder son los brutales operativos policiales y militares. Varios medios de comunicación fueron cómplices de la situación al no calificar lo ocurrido como golpe de Estado, mostrando la renuncia del expresidente Evo Morales como un triunfo del pueblo, mientras otra parte de la prensa se refirió a los hechos con distintos eufemismos, evitando calificarlo como un golpe. El ataque a los comunicadores y comunicadoras ha sido un factor central de la política golpista que busca desinformar, amedrentar, amenazar e incluso matar, para generar un clima de terror en el que nadie quiera denunciar lo que sucede y de este modo legitimar la dictadura. Opinar diferente es sinónimo de sedición y terrorismo, por lo tanto, sujeto a represalias legales y penales. El argumento perfecto para amedrentar y acallar medios de comunicación, así como perseguir a periodistas y comunicadores del campo popular. El 9 de noviembre de 2019, un día antes de la renuncia forzada de Evo Morales, esta vez en la ciudad de La Paz, nuevamente hordas de encapuchados tomaron las instalaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, golpeando, tomando por rehén y amarrando a un árbol al director de Radio Comunidad, el periodista José Aramayo. Sufrí un atentado, se podría decir, por gente que estaba apoyando al Comité Cívico de Santa Cruz acá en La Paz y que además pensó que en nuestra radio había o existía dinamita o existía armas, ¿no? En ese sentido me agarraron, me golpearon, me maltrataron, me amarraron a un árbol como todos los medios de comunicación se ha podido ver y pues aunque yo les expliqué que era periodista, me pidieron mi carnet de identidad, mi celular, había mucha gente, muchos jóvenes muy agresivos, muy violentos. A partir del nuevo gobierno, este gobierno transitorio, hemos visto que hay ciertas restricciones y que la libertad de expresión está un poco sesgada, no solamente por el lado del gobierno, sino también porque la misma población no entiende el trabajo de los periodistas que estamos cubriendo a las organizaciones sociales. Semejante panorama se dio en muchos departamentos del país, donde tantos medios comunitarios como del sector estatal sufrieron persecución, agresiones y tomas. Yo creo que ha sido algo muy planificado, y lo digo así porque desde la parte mediática, desde acallar las redes sociales y meter miedo y psicosis a los trabajadores de la prensa y a la misma ciudadanía, a la misma sociedad, ha sido un punto muy bien trabajado. Porque si tú eras periodista y estabas en la calle, tu familia ya no te dejaba salir o estaba preocupada porque te pase algo. Cuando tú escuchas a tu madre, a tus hijos, a tu esposa estar asustados y querer salir de esto, entonces también te contagia eso. Yo creo que ha sido un punto bien trabajado. Y digo hasta ahora, la parte por donde más han atacado es por la parte de comunicación. En cuanto a comunicadores del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, RPOs, ubicadas en más de 80 localidades a nivel nacional, muchos de ellos sufrieron persecución y amedrentamiento. Varios de ellos tuvieron que pasar a la clandestinidad a objeto de precautelar sus vidas o apagar las radios. Después de una agonía de una semana, murió Sebastián Moro, quien fuera colaborador de Radio Comunidad, donde conducía un programa de análisis, además de editor de la publicación Prensa Rural, ambas pertenecientes a la organización matriz Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
el papel que han jugado algunos medios de comunicación y el gobierno han ido muy directamente a acallar las voces. Es más, si bien las voces se han acallado en manifestaciones grandes que luego seguramente han evidenciado a partir de lo que ha sido la persecución a sus líderes sindicales, lo que fue, también fueron a los mismos medios de comunicación. Una de las voceras fuertes que estuvo en el trópico, fuertemente incendiada en su propia instalación, en su mueble en la ciudad de Cochabamba. A ese nivel se cortaron emisiones de lo que fueron inclusive cadenas televisivas de forma internacional. Se quitaron de la grilla de muchos, como en Cotel, Comteco, Cotas en Santa Cruz, de lo que fue Telesur, Rusia Today, medios que de alguna manera reflejaban el sentir de la población frente a la violencia que se estaba asestando en las calles. Yo creo que es importante, pero lejos de esto, lo que fueron los operadores del gobierno a título de 3 elementos. Se han inventado de que se venía una sedición, que los que realizaban esas manifestaciones eran terroristas y que también eran narcotraficantes. Esta trilogía, manejada por el ministro de Gobierno, llevó a que cualquiera de que sea un medio de comunicación, un líder, un periodista, quien sea, un comunicador, estuviese siendo perseguido a título de sedición o alzamiento. Esto es ciertamente denigrante porque la población lo ha condenado. A nivel internacional se ha hecho una condena a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su momento también ha expresado, ha evidenciado lo que se dio en 2 localidades. Cuando los periodistas fueron a cubrir la información allá hasta Guayani, cuando fueron a la ciudad del Alto, también encontraron que fueron ellos que también con otros fueron detenidos. Es muy lamentable, un episodio que hay que mostrar al mundo que se estaban acallando voces, que no se permitía la libertad de expresión. En plena escalada de la violencia, un grupo de periodistas argentinos sufrió agresiones en Bolivia. Se trata del equipo de trabajo de comunicadores y camarógrafos que lidera Rolando Graña y cronistas de los canales A24TN, Telefe y Crónica TV. Varios de ellos fueron evacuados por un grupo especial de la Gendarmería de la Embajada Argentina, luego de haber sido víctimas de ataques en las calles, en medio de un escenario de tensión y represión. Posteriormente fueron expulsados. Libertad de expresión amordazada. Telesur y RT salen del aire. No solo de la intervenida empresa estatal Entel, sino que al acto de censura se sumaron todas las cooperativas privadas de TV Cable, temerosos de una opinión diferente. El gobierno de transición de Jeanine Áñez actuó como sus similares Macri y Bolsonaro, atentando contra la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones. A casi 6 meses del golpe a la democracia que se gestó en nuestro país, son muy pocos medios de comunicación que dan a conocer informaciones sobre presuntos actos irregulares que se han registrado en todo este tiempo por parte del gobierno transitorio. Estos medios han sido asfixiados por develar estos casos, como ser Radio Causa Chuncoca, Aviala Televisión y Gigavisión. Contra este último canal fue que se estrelló uno de los gestores del golpe y de la masacre en Sacaba y Sencata. Hablamos del ministro Murillo, que en sus declaraciones señaló que algunos malos periodistas y políticos fabrican historias de uso indebido de bienes del Estado. No, creo que no es un pecado el soplar una torta a una hija. Y obviamente invitó a la hija, a su amiga, a Gina. Y claro, fue con su hijo, ahí se tomaron unas fotos, por eso salen unas fotos, que ya la sacan de novio, que la sacan de... O sea, a Carolina le han puesto más novios en una semana que a Lady Di, ¿no? Es terrible y es asqueroso y vergonzoso el actuar de algunos políticos y algunos periodistas.
En contrapartida, las grandes cadenas informativas se prestan a la manipulación gubernamental, convertidas en simples voceras que encubren los hechos sin realizar preguntas incómodas ni cuestionar el accionar represivo o los sucesivos hechos de corrupción y el uso indebido de bienes del Estado. Así también uno de los medios de comunicación que se ha caracterizado por estar escuchando la voz de las áreas rurales, hablamos de Radio Causa Chuncoca, sufrió atropellos por parte de autoridades del gobierno transitorio, cuando el periodista Lander Marca de esta radioemisora acompañaba a la Comisión Solidaria del Trópico que se solidarizaban con la dotación de frutas en Chuquisaca. El pasado 17 de abril, juntamente con otras personas, fueron aprehendidos por efectivos policiales e imputados por delitos contra la salud pública, pese a que el trabajador de la prensa presentó todas las documentaciones que acreditaban que cumplía su trabajo con todas las medidas de bioseguridad del COVID-19. Estamos acá detenidos, mi persona y algunas personas en situaciones. No estamos con una seguridad, una bioseguridad en cuestión de salud. Estamos con mis dos acompañantes acá. Esta es la situación. Nosotros utilizamos barbijo. No sé si las otras personas, pero estamos en un solo mismo vehículo. Esto es lo que les quiero informar a través del medio de comunicación donde nosotros ejercemos nuestras funciones y anoche hemos sido aprehendidos. No hemos podido circular con normalidad tal cual establece la situación, los permisos y todo lo que estamos en vehículo, acá, una camioneta que ya nos vamos a ir dirigiendo a una fiscalía para hacer nuestras declaraciones según rumores que escuchamos acá a las autoridades policiales. Actualmente está con detención domiciliaria. Su delito, reportar la solidaridad, misma que está siendo criminalizada y aún más judicializada por este gobierno. La tolerancia y las agresiones a periodistas críticos al gobierno llegaron hasta un nivel criminal, como evidencia del apuñalamiento el pasado febrero del periodista de un medio radial, Adair Pinto, por parte de un integrante de la autodenominada Resistencia Juvenil Jochala, que responde a la extrema derecha. A 3 meses de este hecho, la Fiscalía ni siquiera ha emitido las garantías correspondientes, debido a que se ha puesto en conocimiento de esta autoridad que continúo siendo amenazado de muerte junto a mis familiares y testigos. A ello se suma que tampoco se ha podido avanzar en la investigación con la celeridad del caso. El objetivo principal de este cobarde hecho era acallar la labor periodística que vengo desarrollando. Cabe resaltar que desde octubre y noviembre, tras los conflictos que se han registrado por la renuncia del presidente Evo Morales, hemos venido reflejando la violación de derechos humanos, la persecución, masacres en Sacaba y Sencata, además de un sinnúmero de hechos que la comunidad internacional debía saber. A través de contactos con medios de comunicación internacionales he podido dar a conocer la situación que vivían los bolivianos y las bolivianas en ese momento, razón por la que ya en noviembre yo recibí amenazas e incluso se atentó contra mi domicilio. Se lanzaron 2 bombas molotov. Tras las investigaciones se pudo evidenciar que eran los miembros de la Resistencia Juvenil Jochala quienes perpetraron este atentado, razón por la que en mérito de resguardar mi vida y la vida de mis familiares, que en ese momento estaban siendo amenazados incluso por efectivos policiales, decidí dejar el país por un tiempo y refugiarme en Argentina. Es lamentable la poca cobertura periodística de estos casos, como también el silencio cómplice de los sindicatos de la prensa que se olvidaron de defender a sus afiliados. Reitero que ante los ojos del mundo, si hay actores políticos que hay que determinar con una fuerte crítica en función de lo que ha sido el rol que está jugando actualmente, es lo que operó desde el inicio de su gobierno de la señora Áñez, el ministro de gobierno Arturo Murillo. Él ha cogido en sí mismo 3 componentes bajo cartel, muy similar a lo que operan en los Estados Unidos cuando ven que alguien se manifiesta en contra del gobierno. Él
muy fácilmente, muy suelto de cuerpo, en muchas ocasiones que le ha tocado desempeñar un rol ante los medios de comunicación, ha dicho que cualquier persona que se manifieste en contra de las acciones y no respete a título de la ley lo que son las normas en el país, va a ser detenido. No se le va a dar ni siquiera crédito a que pueda decir su palabra. De ahí fue que, yo diría más que una docena, cerca a unas 20 a 30 personas que fueron detenidas. En ese momento, post golpe de Estado, lamentablemente no tuvieron ni siquiera el recurso de apelar la sentencia que se le aplicaba. Yo creo que este tipo de manifestaciones queda como corolario ante el mundo de que tenemos un actor, yo diría, muy similar, seguramente queda chiquito, el ya fallecido Luis Arce Gómez, quien fue también ministro del Interior de un gobierno altamente fascista como fue Luis García Meza. Esa talla de ministros que seguramente se ensañan de la manera más vil contra personas que tienen todo el derecho de manifestar su palabra, su voz, lo hemos encontrado lamentablemente en este operador. Nos llama la atención que ante circunstancias que pueda decir, ni siquiera los medios son capaces de elevar una pregunta, de decir, ¿hasta qué punto tiene la persona el derecho a disentir con un gobierno? Diversas acciones están siendo perseguidas, gente que muestra su descontento por la manera como se está operando actualmente dentro de lo que es una política, yo diría, insegura, improvisada, que tiene hasta el momento la situación de la pandemia en el país, producto de, reitero, de una manera irregular de cómo está procediendo, cuando no se ha podido ni siquiera responder al clamor de cantidad de los pedidos que han hecho los sedes. Yo creo que es por eso que la población todavía encuentra un eco, y el eco popular que seguramente vamos a seguir viendo de ahora a unos meses más, hacer el pedido de llamar a elecciones ya. Está en riesgo no solamente la libertad de expresión, sino que es penalizada hasta la libertad de opinión y de ideas, aplicando la técnica del ciberpatrullaje. En fecha 23 de abril fue imputado y enviado a la cárcel Mauricio Jara, acusado de incitación al odio y sedición, por mensajes difundidos vía WhatsApp, por ser creador y administrador de varios grupos de WhatsApp. Por motivos similares, hasta la fecha más de 60 personas fueron aprehendidas y más de la mitad de las cuales se encuentran detenidas por el delito de sedición y otros.